la comunidad. Programa mixto, informativo y de opinión, transmitido en horario todo usuario. Es una producción nacional de Ítalo Zapata. Sintonía 1420 AM presenta Ítalo Zapata con la comunidad, con Ítalo Zapata. Venezuela, buenos días. Feliz inicio de este hermoso día, un poco lluvioso acá en la ciudad de Caracas. Se nos informa igualmente que en algunas regiones del país la bendición de Dios se hace sentir con la lluvia y que aspiramos, por supuesto, que surta sus efectos en beneficio en medio de tanta crisis por la cual atraviesa el país, que refresque de alguna manera los ánimos, los apacigüe y que nos permita pensar en positivo, en una Venezuela próspera, digna, como lo aspiran con toda seguridad todos los venezolanos. En nuestro programa Ítalo Zapata con la comunidad, que se transmite todos los martes a esta hora en Radio Sintonía, tu emisora. Gracias a Sintonía, como ya lo señalé anteriormente, y en la dirección general de la emisora, la doctora Ana Mireya Obregón, en la coordinación de producción Toti López Pocaterra, y en los controles nuestro operador Luis Guillermo El Mago Martínez. Hoy hoy tenemos la compañía, la grata compañía de una dama venezolana, profesional, de esta, yo diría, en mi opinión muy personal, que es una dama de lujo, no solamente por sus dotes profesionales, sino por la dedicación y su gran contribución que por años ella le ha aportado al país en lo que respecta a materias tan importantes, tan oportunas, y que en este momento, sin lugar a duda, en materia de definición juegan un rol extremadamente importante, como es el tema de la participación, sobre lo cual nuestra Constitución, aprobada en el año de 1999, como tantas veces lo hemos señalado, le reserva aproximadamente un 20, 25, 30% del articulado que la conforman al tema, nada más y nada menos que al tema de la participación y poder popular. Lo que significa que este es un escenario más allá de un concepto y más allá de un criterio y más allá de una definición, una realidad frente al cual el país necesaria y obligatoriamente tiene que cabalgar, y en razón a la importancia del tema nos permitimos invitar a la doctora Ana Paula Diniz para que nos acompañara en esta hora y nos permita, con su vasta experiencia, con su contribución, a clarificar en beneficio del país y de la propia comunidad y de los propios consejos comunales, doctora, estos aspectos que son realmente importantes. La doctora Ana Paula Diniz, me voy a permitir, para que el país la conozca y la asuma como un activo realmente importante en esta necesidad de contribuir y de participar, me voy a permitir leer parte de su currículum para que lo conozcan. Universidad Santa María, abogada, especialista en Derecho Administrativo, mención summa cum laude en la Universidad Santa María del Paraíso, especialización en Derecho Administrativo en la Universidad Central de Venezuela, diplomado avanzado de gerencia de proyectos para el desarrollo de la Universidad Metropolitana, diplomado en observación electoral internacional, ANUV, eso significa Asociación de las Naciones Unidas para Venezuela, diplomado en participación ciudadana internacional, ANUV, Asociación de las Naciones Unidas, capítulo Venezuela, y maestría en la Universidad de España y doctora constitucional en Derecho Penitenciario de la Universidad del Caribe en Curazao. Igualmente, si esto no es suficiente, voy a agregarle algunos cargos muy importantes y vinculados, queridos oyentes, con el tema de la participación. Entre otros cargos asumidos por la doctora Ana Paula Diniz, podemos mencionar como asesora jurídica de la Comisión de Servicios Públicos y Participación Vecinal del Consejo Municipal del municipio Chacao del estado Miranda, eso fue en el año 2001, asesor jurídico ad honorem
de la Comisión de Diálogo y Paz del Consejo Municipal del municipio de Chacao del mismo estado Miranda, asesor jurídico del Cabildo Metropolitano de Caracas en el año 2005, autora dentro de la serie Cuadernos del libro Poder Popular y Democracia Participativa, dentro de los cuales destacan algunos aspectos muy importantes referidos a poder popular, economía social y consejos comunales. Bueno, como podrán observar, es un currículum realmente importante, merecedor de ser destacado. La doctora Ana Paula Dinin, una profesional bastante humilde, pero muy identificada con el quehacer del país, y estamos completamente seguros que, conociéndola, su actividad constante y permanente la vincula, por supuesto, a la problemática por la cual atraviesa el país en este momento. En razón a lo anteriormente señalado, me permití, y creo que no nos vamos a equivocar, invitarla a nuestro programa Ítalo Zapata con la comunidad, y en unos minutos vamos a comenzar con ella la conversación para tratar ya aspectos importantes con respecto a esta importante conversación. Nos está acompañando igualmente aquí lo tengo a mi lado, el profesor y el amigo Giovanni Márquez. Él es también un gran luchador social de la ciudad de Caracas, que le pedí el acompañamiento en razón de la vasta experiencia que él tiene en el manejo tecnológico de este tipo de programa. Yo debo recordar que este es mi tercer o cuarto programa que realizo durante el año, y bueno, dentro de poco, amigo Giovanni, nos vamos a igualar, y con toda seguridad vamos a aprovechar mucho de tu experiencia para hacer de este programa cada vez mejor, y que por supuesto le llegue a la inmensa mayoría de audiencia en el país, que sin lugar a duda tiene esta emisora. Estás en sintonía de Ítalo Zapata con la comunidad. El amor llega así de esta manera, uno no se da ni cuenta. El carutal reverdece y guamachito florece y la soga se revienta. Cuando el amor llega así de esta manera, uno no se da ni cuenta. El carutal reverdece y guamachito florece y la soga se revienta. Caballo le dan sabana porque está viejo y cansado, pero no se dan de cuenta que un corazón amarrado, cuando le sueltan las riendas, es caballo desbocado. Y si una potra la sana, caballo viejo se encuentra, el pecho se le desgrana y no le hace caso a falseta, y no le obedece a freno ni lo paran pasas riendas. Viejo caracha. ¿Y por qué no? Cuando el amor llega así de esta manera, uno no tiene la culpa. Quererse no tiene horario ni fecha en el calendario cuando las ganas se juntan. Cuando el amor llega así de esta manera, uno no tiene la culpa. Quererse no tiene horario ni fecha en el calendario cuando las ganas se juntan. Caballo le dan sabana y tiene el tiempo contado, y se va por la mañana con su pasito apurado a verse con su potranca que lo tienen barbascao. El potro da tiempo al tiempo porque le sobra la edad. Caballo viejo no puede perder la flor que le dan, porque después de esta vida no hay otra oportunidad. Estamos de vuelta a Ítalo Zapata con la comunidad.
Para todos nuestros oyentes, quienes deseen comunicarse con nuestro programa, pueden hacerlo por www.sintonia.com o a través de nuestros teléfonos 0212-264-1494 y 0212-264-1619. Bueno, ahora sí vamos, estimada doctora Ana Paula, a emplearnos a fondo en el programa, dándole una vez más nuestra más cordial bienvenida y las gracias por su presencia acá. Vamos a comenzar con algunos informes que sale en la prensa, en reseñas de alguna de la prensa capitalina, donde por supuesto pareciera que son muy pocas las cosas positivas, buenas y agradables que reflejan o que señalan. Lamentablemente, en su inmensa mayoría, los temas o las informaciones o las publicaciones que se hacen están referidas a aspectos que lamentablemente suman a la situación de crisis por la cual atraviesa el país en este momento. Es la razón por la cual, cuando me refería en el segmento anterior con respecto a la lluvia que está ocurriendo en prácticamente buena parte del país, yo la señalo como una bendición de Dios y que pudiera refrescar el recalentamiento que existe en este momento a nivel nacional, y sobre todo la agudización de los problemas de carácter social que caracterizan al país en este momento y que para nadie es un secreto, afectan mayoritariamente a todos los habitantes de esta hermosa tierra. Ayer se produjo un nuevo apagón afectando prácticamente a 8 regiones del país, sobre todo la Gran Caracas, el estado Anzoátegui, Carabobo, Cojedes, Lara, Táchira, Trujillo y Vargas, que se vieron afectados lamentablemente por esta nueva falla que ya es recurrente, le correspondió en esta oportunidad lamentablemente a estas 8 regiones, pero para nadie es un secreto, y eso nos lo reportan constante y permanentemente los consejos comunales con quienes estamos vinculados nacionalmente, que se producen diariamente prácticamente en toda la geografía nacional. ¿Qué opinión tiene usted, doctora Ana Paula Diniz, con respecto a este gravísimo problema que se suma, como lo dije anteriormente, a la problemática por la cual sufre el país, y que son 8 regiones que fueron afectadas ayer por estos apagones, y con las consecuencias que trae una situación lamentable de esta naturaleza? Bueno, buenos días, darle las gracias a Ítalo por la invitación a este prestigioso programa, y bueno, un gran saludo a los oyentes. Y bueno, en relación al tema relativo a, por supuesto, a una crisis generalizada, ¿no? Donde todos sentimos que pareciera que el país no tiene avance sino retroceso, ¿no? Yo hago un llamado por este medio, que es un medio que llega a mucha gente, un llamado a los actores políticos, sobre todo a los actores del gobierno y a la sociedad en general, a que se cumpla la Constitución. Esto puede denotar muchas cosas, muchas conclusiones. Yo no soy una experta en materia eléctrica o de electricidad, pero sí nos puede llamar la atención de cómo está el mantenimiento del servicio eléctrico en Venezuela, y cómo, por ejemplo, que lo establece la Constitución bolivariana, de alguna manera el control sobre la gestión de la pública referida al servicio, a un servicio tan importante como es el servicio eléctrico. Entonces, bueno, ahí yo quisiera insertar algunos artículos de la Constitución, como el artículo referido a los derechos políticos, a los derechos del ciudadano, a que la gestión pública tiene que ser supervisada, que desde el diseño de la ejecución deben los actores sociales intervenir. Entonces, bueno, ¿qué está sucediendo con los representantes del gobierno, que de alguna manera esto está sucediendo con tanta frecuencia, y cómo afecta en su mayoría, y es la verdad, a la gente que anda en todo lo que es público, el metro, en sus casas, se le dañan sus equipos eléctricos? Y bueno, yo creo que como sociedad nosotros debemos reclamar nuestros derechos constitucionales a por ejemplo, hacer peticiones, a que nos resuelvan los problemas, a que nosotros somos partícipes, como lo establece el capítulo 4 de la Constitución, en que la gestión pública debe el ciudadano participar. Entonces, bueno, a veces la apatía
empatía también de la gente. Bueno, mira, vamos a incorporarnos, vamos a hacer denuncias, vamos a utilizar estos medios para llamar la atención y críticas constructivas, porque además esto hay que señalarlo porque no podemos tapar un sol con un dedo, es decir, esto está sucediendo en el país y sin de nuestra parte sea una forma de crítica destructiva, sino una crítica bien constructiva y del derecho que tiene el ciudadano a estar molesto, a reclamar y a pedirle a su a los que los están gobernando, que además son servidores públicos, a que revisemos y tenemos que hacer un llamado nacional a ver qué está pasando con la parte eléctrica, lo que se refiere al sector electricidad del país. Yo creo que en este caso el gobierno, bueno, si hay una asamblea constituyente, ¿por qué no llaman al ministro que tiene que ver con la materia eléctrica y un llamado de atención y chequear por qué está sucediendo esto? Y al Ejecutivo Nacional, por supuesto, hay que decirle que el ciudadano es el que está sufriendo, porque esto afecta al ciudadano, al de a pie, al que está agarrando metro, al que toma un metro, al que toma el autobús, al que está en su casa y se le dañan sus bienes eléctricos, entonces su nevera, su cocina, a lo mejor su nevera, donde guarda su comida. Entonces, bueno, tenemos que llamar también a la esperanza. Yo creo que aunque hagamos críticas y hagamos un llamado a los actores políticos, también tenemos que hacer un llamado de esperanza, de reflexión y un llamado a la ciudadanía a organizarse para poder reclamar y hacer ruido sobre este tema. No quedarnos pasivos, sino hablar, hacer las críticas constructivas y exigirle, porque es un derecho que nos da la Constitución, a exigirle a los que gobiernan a que sean más eficientes. Sí, bueno, cada vez que se producen este tipo de situaciones, repito, que son reiterativas, vemos cómo recientemente voceros calificados, profesionales que manejan este tema, y ingenieros especializados en el área eléctrica, que señalan lamentablemente de manera reiterada este problema. El gobierno responde señalando que esto forma parte de una guerra económica, que esto forma parte de un plan orquestado por parte de sectores políticos que adversan al actual gobierno, pero pareciera que nunca la culpa nunca recae en el gobierno, ni mucho menos por parte de quienes dirigen este importante sector en el país. Por lo general, el gobierno señala constante y permanentemente, repito, que esto forma parte de una guerra económica, de una guerra por parte de los sectores de la derecha, como tantas veces ellos lo han calificado. ¿Qué opina usted al respecto, doctora Ana Paula Diniz? Bueno, yo creo que nosotros estamos en un momento del país de demasiada polarización. Yo creo que el llamado en este momento, y yo lo hago con mucha seriedad, el llamado a los dos sectores, y sobre todo al sector del gobierno, porque el sector del gobierno es el que está en el Estado, es el que maneja el Estado. Entonces yo le hago un llamado muy serio a la conciliación, un llamado serio al diálogo, y yo creo que la humildad de una persona, del actor político, y la gran sabiduría es aceptar los errores. Y bueno, es importante que se siente el gobierno y entienda que está cometiendo errores, que probablemente hay cosas que no están funcionando bien, que no se les ha hecho seguimiento, que se necesita inversión, y si supuestamente vamos a darle un voto de alguna manera, de decir que bueno, a las personas que queden en el proceso, que consideran que eso tiene que ver con una guerra económica, bueno, vamos a sentarnos en el diálogo. Yo llamo a los actores a sentarse y sabiamente decir, tenemos tales y tales y tales problemas, y en conjunto, sin polarización, sin politizar el tema, logremos mejorar el país. Yo creo que en áreas como esta, pues de radio, de televisión, medios de comunicación, no podemos entrar en la radicalización. Tenemos que hacer un esfuerzo para que los actores protagonistas, que tal vez no somos nosotros los que tomamos decisiones, pero nosotros que somos asesores de esos actores, pedirles la humildad suficiente para reconocer y sentarse en una mesa de diálogo, una mesa con la sociedad civil, en una mesa con actores sindicales, tal vez con las personas que están trabajando en el área eléctrica, qué está pasando con el obrero, qué está pasando con la gente que está trabajando en ese sector,
realmente hay un saboteo, realmente hay personas que están brazo caído. ¿Qué está pasando con el sindicato? ¿Dónde está la voz del sindicato en el tema eléctrico? Que eso es un tema importante, porque son los que manejan. Porque en todo caso se le afecta al ciudadano, pero ¿qué está haciendo el sindicato, por ejemplo, que tiene mucha importancia en relación al servicio? ¿Qué está pasando con el servicio eléctrico? Y yo le hago un llamado de humildad, de consideración, de respeto, porque lo más importante es la otridad, es decir, vamos a tratar de respetar al otro, vamos a sentarnos a solucionar los problemas del país, independientemente de que estemos en un momento político, electoral, porque eso no lo podemos negar, estamos en un momento electoral, porque estamos a las puertas de unas elecciones presidenciales que fueron modificada la fecha. Creo que llegó el momento, de parte sobre todo de los más altas esferas políticas de este país, de sentarse a solucionar o comenzar a presentar los proyectos e ideas para solucionar el país. Yo vamos a entrar en el tema electoral, obvio, tratarlo y analizarlo, y sobre todo por lo que acabas de decir, amiga Ana Paula, la coyuntura electoral por la cual atraviesa el país en este momento, y que es inevitable analizarlo, evaluarlo, para ver realmente cuál es al final, cuál pudiera ser la salida a esta crisis que afecta sin lugar a dudas tanto a un sector como al otro, porque el problema de la carencia de alimentos, el problema de la carencia de los medicamentos, el colapso y agravamiento de los servicios públicos no afecta solamente a los sectores del gobierno, afecta a todo el país, a los sectores de la oposición. Y frente a esa realidad necesaria y obligatoriamente que hay que buscar salidas. Nos preocupa mucho el esfuerzo realizado recientemente y que lamentablemente no se dieron los resultados esperados con respecto al diálogo en la República Dominicana, donde los factores de oposición informaron al país sus propios alegatos, su propia visión, aparentemente las propuestas que ellos plantearon en la mesa de negociaciones frente a las propias del gobierno. Lo que se tradujo en la práctica, lamentablemente, de que no se pudo llegar a ningún tipo de acuerdo con tanta expectativa que se generó en el país en la búsqueda, por supuesto, de una solución, como usted lo acaba de plantear en este momento, referido al tema eléctrico. Si no se dio, esos resultados no se dieron en esa mesa de diálogo donde privaban o se presumía que iban a privar por encima de los intereses particulares o grupales los intereses del país, fracasando, pudiera darse esto que usted está planteando para resolver de alguna manera buena parte de los problemas sociales del país, entre ellos el tema eléctrico. Bueno, yo considero y quiero recordarle en este momento, yo trabajé en la Asamblea Constituyente del 99, viví toda la etapa de coyuntura que hubo, y a veces los venezolanos olvidamos el momento que ganó el presidente Chávez. Y bueno, yo creo que yo haría un llamado a lo que llamamos el chavismo, lo que llamamos la fuerza política que está gobernando, a la conciencia, a la sindéresis, a la autocrítica, porque los que seguimos de alguna manera el tema electoral siempre seguimos, y el tema político siempre seguimos, y vimos por ejemplo al presidente Chávez, que en paz descanse. Por supuesto, yo no soy una persona ni radical. Yo creo que uno tiene en este momento que presentarle al país la mayor madurez emocional, madurez electoral, madurez política. Por eso yo hago un llamado a los actores políticos de ambos sectores, que el propio presidente decía en muchas oportunidades: hay que hacer autocrítica, hay que revisar. Bueno, de alguna manera creo que hubo en algún momento, él planteó algunas ideas de revisión. Creo que la grandeza, y yo le hago un llamado a los actores, porque ellos van a ser los que van a pasar a la historia. Esta historia va a ser escrita, y los que están en este momento son los protagonistas, a la revisión de cómo estamos haciendo las cosas. Porque todos entendemos el calor político, todos entendemos esto es mundial, todos entendemos una campaña política, pero la gran política con P mayúscula, la política de Estado, se refiere a un estadista, a una persona humilde, a una persona que es capaz de escuchar, de ver el sufrimiento que está pasando la gente, la necesidad, y de decir: señores, llegó el momento de sentarnos. Y las negociaciones, lamentablemente tengo que decirlo porque es una de mis especialidades, la negociación de conflictos tenemos que ceder. En muchos casos tenemos que llegar a acuerdos por el bien común, y aquí lo más importante es el país.
Entonces los actores políticos de ningún bando pueden pensar solamente en cuestiones personales o en solamente si hay una guerra económica o no, o esperar que venga gente de afuera. Nosotros tenemos una identidad, somos un país, tenemos nobleza, lo estamos demostrando afuera todas las personas que se han ido, el exilio que está sucediendo política, lo que llaman la diáspora política. Si le está demostrando el venezolano su grandeza, está demostrando lo bueno que es, lo excelente que era la educación, que en ejemplos como el de Chile, donde las personas que presentaron un examen en una gran universidad, la mayoría son venezolanos los que salieron bien. Vamos a hacer un llamado a los que están gobernando y a los que están en la oposición, un llamado a la conciencia, un llamado a pensar en el bien de todos y un llamado a lo que establece la Constitución, que es nuestra Constitución vigente, que es un Estado social de derecho, y vamos a hacer un llamado a la justicia de esas personas que no tienen voz, que de alguna manera, al ver un cambio político en este país, hubo en algún momento la consigna de que el pueblo es el que gobierna. Bueno, vamos a hacerle eco, vamos a hacer realidad esa consigna, vamos a darle el derecho a la gente a que critique, a que pueda decirle, y yo le hago un llamado de verdad, de corazón, a los que están gobernando, al ministro, al presidente, al que le compete la parte eléctrica, le compete cualquier situación. Escuchemos al pueblo. La gente está sufriendo, es un colapso lo que sucedió ayer. No podemos quedarnos sordos solo porque estamos aislados de la realidad. Vamos a la calle, vamos a retomar al venezolano, a su idiosincrasia, que la gente no tenga que irse del país. Esto es bien importante para los que están gobernando y para la oposición. Son los que van a pasar a la historia, o van a pasar bien o van a pasar muy mal en la historia. Creo que hay que hacerles un llamado a la sindéresis, un llamado a la seriedad política. Este es un momento de mucha seriedad, de madurez política, y de que podamos entre todos, yo particularmente sin tinte político, estaría dispuesta en el pequeño grado que sea a ayudar al país, que eso es lo que debemos hacer todos. Eso es muy importante, y estamos completamente seguros que tratándose de Ana Paula Diniz, con esa gran contribución profesional, personal que ha dado al país, estamos completamente seguros que sumará sus esfuerzos en función de contribuir a la búsqueda de soluciones a esta grave crisis por la cual atraviesa el país, sin lugar a duda, como tantas veces nosotros lo hemos señalado. Me hace seña aquí el amigo Giovanni Márquez, que está deseoso de hacerle una pregunta aquí a nuestra invitada especial de lujo, la doctora Ana Paula Diniz, y bueno, en los micrófonos, Giovanni, para que interactúes aquí con la doctora y con la invitada. Gracias. Una pregunta. Ahorita realmente el país tiene tres problemas fundamentales, que es la falta de efectivo, la falta de alimentación, la escasez de alimentos, y también la falta de medicina. La Constitución establece participación. ¿Cómo participa la gente para tratar de resolver esta problemática que planteaban los 3 puntos? Vamos a responder, vamos a un breve a la estación y ya regresamos. Desde Caracas, para toda el área metropolitana y el estado Miranda, transmite Radio Sintonía 1420 AM. A continuación, Publicidad. En Autopartes Genicol 77, compañía anónima, somos fabricación, instalación y venta al mayor y detal de radiadores para todas las marcas de vehículo al mejor precio del mercado, con la atención especializada que solo los profesionales pueden ofrecerle. No hay más vueltas buscando el tanque de radiador que necesita para su vehículo, porque si no lo tenemos, se lo hacemos en aluminio. Además, en Autopartes Genicol 77, compañía anónima, usted encontrará pastillas de freno y una gran variedad de accesorios. Visítenos y hablemos de negocio. Estamos ubicados en la avenida principal de Bellavista, sentido La Yaguara, Quinta Artigas, local 2, al lado de la Plaza Artigas y de la floristería. No se confunda, nos identifica el letrero de fondo amarillo con letras rojas. Contáctenos por los números telefónicos 0212-227-4438, 0212-471-7798 y
424-145-2448. Despachamos a nivel nacional. Autopartes Jenicol 77, compañía anónima, la solución en enredadores y accesorios para su vehículo. ¿Problemas para comprar ropa y eres talla grande? Tu tienda Belleza Excesiva tiene la solución. Confeccionamos y diseñamos ropa exclusiva para damas talla plus. Hermosa, de colores vivos y a la moda. Visítanos en el Mercado Municipal de San Martín. Zona 6, Pasillo 3, locales 123 y 124. De martes a domingo de 9 de la mañana a 3 de la tarde. Síguenos por Instagram y Facebook @Belleza Excesiva, marca oficial del concurso Belleza Plus Venezuela. Porque tu talla no define tu belleza. Quiero hablarles de la pasata, 100% artesanal. Tomates sin preservativos, ni colorantes, ni semillas, sin agua. Hecho por la tía María. En presentaciones de 1 litro, porque el verdadero pomodoro está dentro de la botella. Elaborada en casa. Y la encontrarás en los mercaditos de Cumbres de Curumo y Centro Cultural Sofía Baena en terrazas del Club Hípico. Productos de calidad distribuidos por Comercializadora Botón y Roma. Jueves, viernes y domingos, de 6 a.m. a 12 p.m. Hola amigas y amigos, les saluda EJ Serpa y quiero invitarles este martes y jueves a escuchar su programa Foul y Vale a las 12 del mediodía por su radio sintonía 1420 AM, en la cual hablaremos de baloncesto y béisbol. Abordaremos noticias, trivias, héroes secretos, entrevistas, efemérides, biografía de tus ídolos y muchas cosas más. No olvides tu programa Foul y Vale por radio sintonía 1420 AM, la radio que se escucha porque te escuchan. Sintonía 1420 AM. Estamos de vuelta a Ítalo Zapata con la comunidad. Bien, amigas y amigos, continuamos con Ítalo Zapata con la comunidad, entrevistando a la doctora Paula Denis. Recuerden que estamos en Radio Sintonía 1420, la emisora que se escucha porque te escucha. Le hacíamos una pregunta a la doctora, que Venezuela presenta ahorita 3 problemas fundamentales, como es la falta de efectivo, la falta de medicina y la falta de alimentos, la escasez de alimentos. ¿Cómo la comunidad o cómo resolver esta problemática que realmente afecta al pueblo venezolano? Adelante, doctor. Bueno, yo quería hacer algunas menciones constitucionales que bueno, son muy hermosas porque se refieren a la Constitución en la que todos creemos sin distinción política, pero que yo creo que es muy oportuno. Por ejemplo, cuando se refiere al régimen económico social, establece el artículo 299, se fundamenta en principios de justicia social, democrática, eficiencia, que tiene que ver con el tema de que tú puedas conseguir el alimento, libre competencia, protección del ambiente, productividad a los fines de asegurar el desarrollo humano, la existencia digna y provechosa para la colectividad. El Estado conjuntamente con la iniciativa privada, y quiero detenerme en ese tema. Yo creo que ha faltado de parte del Estado, y esto es una crítica absolutamente constructiva y para el sector privado, que nosotros podemos trabajar juntos. El Estado debe sentarse con el privado, porque ¿qué ha pasado con Venezuela? Venezuela es un país rentista, y bueno, se habla de mientras tengamos petróleo muy alto no hay problema, porque todo lo importamos. Entonces nos convertimos en una Venezuela de importación, de puertos, y eso es una realidad. Además ha sido una cosa histórica. El venezolano, lamentablemente, el Estado venezolano y el pueblo en esos momentos de bonanza económica éramos ricos, pero nos olvidamos de producir. Y resulta que esta nueva etapa constitucional debería ser una etapa de producción, una etapa de trabajo en este momento de crisis, de un momento de sentarse la empresa privada, la iniciativa privada y el Estado, y de alguna manera ayudar a sectores pequeños como pequeños productores, la cadena de comercialización, temas muy vinculados al tema económico, de cómo logramos acortar
esa etapa de comercialización, cómo hacemos alianzas estratégicas sin temor a lo que el tema se refiere, una alianza estratégica de ganar el Estado y el privado, ayudar al privado otorgándole créditos, préstamos, subsidios, ayuda, que todo eso se clarifique, se siente el Estado, hablarlo con la mayor transparencia posible y que el privado ayude, porque el Estado no lo va a poder hacer solo, y además es un mandato constitucional, la corresponsabilidad del Estado y la sociedad, que en este caso vamos a llamar sociedad al empresariado privado, pueda de alguna manera sentarse a hablar, a firmar acuerdos, alianzas estratégicas, para ir a una Venezuela productiva, donde no necesitemos tener que utilizar la renta de Venezuela para estar importando nada, que se produzca en Venezuela. En Venezuela tenemos campo, en Venezuela tenemos productores, no se han ido los 30 millones de personas de Venezuela. Es decir, usted ve el porcentaje de la gente que se ha ido y son 3 millones, 5 millones. Tenemos un montón de gente en Venezuela que quiere trabajar. Aquí hay gente que quiere trabajar, pero como estamos tan politizados y tan polarizados, hay gente que tiene miedo, tiene temor de decir, bueno, yo quiero trabajar, yo quiero ayudar, porque les da miedo o no existen los canales suficientes, porque yo puedo comprender que un empresario diga, a mí me da miedo aparecer en televisión porque van a decir que soy de tal o tal bando. Entonces, yo creo que hay que hacer un llamado a la despolarización, al radicalismo, y que el Estado se siente con el empresario privado y entre todos, repito, como lo dije hace un rato, entre todos levantemos el país, y eso para mí es posible. Además hay otros mecanismos de participación. Yo quiero recordarles, sobre todo a los que gobiernan, que tienen más responsabilidad, pues son los que llevan el Estado, que la Constitución establece un mecanismo de participación para los ciudadanos en el diseño de la gestión pública, y que siempre está presente en la gestión, en la formación, en la evaluación, en la ejecución de la política pública, el ciudadano. Tenemos que abrir la puerta, tenemos que abrirle al ciudadano que participe. Y creo que además, si estamos en un Estado social de derecho y de justicia, debemos pensar en los que más necesitan, en el más excluido, y entonces si existe alguna burocracia en materia económica, destrabar esa burocracia, o si hay que tomar medidas macroeconómicas, medidas relativas a la columna vertebral de lo que está sucediendo en el país, hay que hacerlo sin temor. Mire, yo pienso que si usted le explica al pueblo lo que tenemos que hacer, el pueblo lo va a entender y lo va a apoyar, porque siempre lo que sea lo mejor para el país, se tiene que quitar la política. Tiene que ser del bienestar y sin temor, sentarnos entre todos, porque el Venezuela no lo va a poder sacar solo el gobierno, o no lo va a poder solo la oposición, o incluso los que no son ni siquiera gobierno ni oposición. Aquí hay mucha gente política, que ahora se maneja más política, pero hay gente que está en su casa, que quiere trabajar, que tiene un pequeño huerto, que necesita financiamiento. Bueno, vamos a hacer un levantamiento, vamos a ver quiénes quieren trabajar, vamos a ver cómo hacemos para financiar a esos pequeños productores, sin politizar. Importante. Y en cuanto a la medicina, creo que es lo mismo. Todo tiene que ver con ese primer paso, que es ceder, que es entender, que es decir, bueno, vamos a levantar nuestro país entre todos. No si soy chavista, si soy de la oposición, entre todos levantemos el país. Excelente. En términos de participación, doctora Ana Paula Diniz, nuestra invitada especial para nuestro programa, el tema de la participación es extremadamente importante y lamentablemente tiene que estar referido al tema político, en razón a la polarización extrema por la cual se mantiene el país, transita el país en este momento, y que lejos de acordarse las partes en pugna, pareciera que el conflicto se agrava en detrimento de los intereses de los venezolanos y el agravamiento lamentable de la situación económica y social que prácticamente tiene pulverizado los bolsillos, y el bolívar prácticamente ha desaparecido ante una economía totalmente dolarizada. Es decir, que el efecto político está privando en este momento, y frente a ese escenario tenemos un proceso electoral en puerta que como el país lo sabe, lo ha venido manejando por distintos medios. El Consejo Nacional Electoral
recibiendo instrucciones de la Asamblea Nacional Constituyente, propuso inicialmente una fecha que inicialmente estaba, creo, si mal no recuerdo, para el 23 de abril. 22. Para el 22 de abril, gracias, y que luego fue modificada producto precisamente de las presiones y por el propio convencimiento del gobierno ante la inutilidad de forzar un proceso de elecciones extremadamente anticipado y violando a todas luces el contenido de la propia Constitución nacional, que priva para todos los venezolanos en este momento, que establece de una manera muy clara que 6 meses antes de la toma de posesión del nuevo gobierno, estamos hablando del 10 de enero aproximadamente, debe el Consejo Nacional Electoral hacer el llamado para este proceso de elecciones. Vemos que esto no se ha cumplido, se han violentado sin lugar a duda el texto constitucional, y en razón a ello, no solamente los factores nacionales de oposición del propio gobierno y sobre todo los factores internacionales han denunciado esta violación y han sentado sentencia y han fijado posición en contra, por supuesto, de este proceso en la forma y en condiciones en que el gobierno nacional las está instrumentando y las está implementando. Esto nos genera, por supuesto, el agravamiento de las contradicciones políticas. Pareciera que se alejan cada vez más las posibilidades de ese acuerdo que usted plantea y con el cual nosotros estamos en total y absoluto respaldo, le damos nuestro total y absoluto respaldo. Pero pareciera que en la práctica se torna cada vez más difícil, repito, como consecuencia del agravamiento de las contradicciones, el enfrentamiento como consecuencia, no solamente de la forma y condiciones en que ha sido llamado este nuevo proceso electoral para elegir nada más y nada menos que el presidente de la República, y más allá de eso se le agrega unas elecciones para elegir a nivel nacional el escenario municipal y el escenario que tiene que ver con la elección de los diputados a las asambleas legislativas. Es decir, que el ingrediente político, sin lugar a duda, priva en este momento, en medio de la calamidad, en medio del agravamiento de la crisis, y por supuesto nosotros en lo personal aspiramos que esta solución, más allá de los deseos, pasa necesaria y obligatoriamente por la realización y solución del problema político para resolver de alguna manera el problema económico. Frente a ese escenario, le preguntamos a nuestra querida invitada Ana Paula Diniz qué opinión tiene al respecto y qué consideraciones y qué orientaciones puede enviarle tanto a los sectores de la oposición como del propio gobierno, como a la propia comunidad internacional en la búsqueda de un acercamiento que nos permita, entre otras cosas, en medio de la diatriba política, resolver o paliar de alguna manera la terrible situación económica y social por la cual atraviesan los venezolanos en este momento. Bueno, es un tema para mí muy sensible porque una de mis especialidades es el tema electoral. Entonces, hay algunos elementos importantes. Yo creo que cuando hubo el diálogo en República Dominicana, que hubo algunos intentos de dialogar, había algunos puntos importantes. Por ejemplo, la designación de rectores, de 2 rectores del CNE, que tratar de que hubiese un equilibrio de fuerzas, porque pareciera que el Consejo Nacional Electoral, sin ánimos de crítica, pero hace más caso al gobierno que a cualquier otra cosa, ¿no? El gobierno pide, o la Asamblea Constituyente pide algo, y ellos inmediatamente, por supuesto, toman en cuenta esto. Pero ha habido una sistemática violación de la Constitución y de las leyes electorales, porque la Ley de Procesos Electorales establece el lapso para la convocatoria de elecciones, pero además hay algo gravísimo que no nos hemos dado cuenta y muchas veces no lo pensamos. Los consejos legislativos y las cámaras municipales tienen supervencido sus periodos constitucionales. Es decir, se han designado gobernadores y los consejos legislativos seguían con los mismos diputados, los consejos municipales. ¿Cuántos años tienen los alcaldes ahí sin haber sido electos? Yo agregaría, y disculpa la interrupción, mi querida Ana Paula, la situación igual en la cual se encuentran los consejos comunales a nivel nacional. Hay una resolución que ya tiene más de como año y medio aproximadamente, nos vamos a acercar casi a un año en su aplicación, y vemos cómo en la práctica este escenario, que es tan importante, que coarta de alguna manera lo que es el tema de la participación consagrada en la Constitución, y vemos cómo más de 50.000 consejos comunales a nivel nacional están completamente paralizados y contraviniendo la norma constitucional. E igualmente aprovecho el programa para recordarle la situación también en la cual se encuentran las juntas parroquiales a nivel nacional,
que a nuestro juicio fueron eliminadas lamentablemente de una manera muy caprichosa, coartando por una parte ese principio de participación y por supuesto en un atentado, y así nosotros lo denunciamos, lo hemos venido señalando, en un atentado contra el proceso de descentralización. No debemos olvidar que el municipio es lo que más cerca está de las propias comunidades y de sus propias realidades y de sus propios problemas, y que sin embargo estos dos sectores, el sector comunal y el sector de las juntas parroquiales, adolecen en este momento de este mecanismo de participación que se inscribe dentro del planteamiento que usted está haciendo en este momento, que nos gustaría que lo profundizara un poco más por la enorme importancia que realmente reviste en este momento el tema de la participación. Sí, porque además nosotros nos estamos concentrando en unas elecciones presidenciales que son el tema, por supuesto, pero resulta que no nos hemos fijado, solo muchas veces somos los que, como estamos en el día a día de lo electoral, que están vencidos los consejos municipales, están vencidos los consejos legislativos, los consejos y resulta los consejos comunales, que son la base primaria, además un discurso del gobierno, un discurso se diría de alguna manera de esa parte del Estado, esa parte del política, hace una bandera política. Los consejos comunales también paralizan las elecciones, es decir, de alguna manera hay una especie de suspensión, entonces muchos voceros se creen dueños de los consejos comunales y resulta que la parte primigenia, es decir, donde debería ejercerse con mayor libertad la democracia, son los consejos comunales, y en mi criterio fueron creados y formados para eso. Entonces yo creo que nos debe llamar la atención por qué esto nos atrae tantos problemas. Si yo tengo consejos municipales retrasados, vencidos, tienen más de 10 años un concejal, cuando se establece en la Constitución y en la Ley de Procesos Electorales que deben ser realizadas por su naturaleza conjuntamente, entonces eso ha traído problemas como, por ejemplo, hubo un momento que se tuvo que dictar una ley de regularización de periodos constitucionales para poder regular, porque resulta que entonces habían concejales o diputados del Consejo Legislativo y gobernadores que habían sido elegidos el Consejo Legislativo era el anterior. Un momento, tenemos que hacer un llamado a la sindéresis, tenemos que hacer un llamado incluso al Poder Electoral, que es el que le corresponde advertir, asesorar y decir, ya va, señores, no podemos decir que hay 20 elecciones y estamos vulnerando derechos constitucionales electorales. Entonces nosotros tenemos que demostrar que aquí hay una verdadera democracia, pero no se demuestra porque solo tengamos 20 elecciones, sino que la democracia se ejerza verdaderamente y que nosotros entendamos que hay un lapso para hacer una convocatoria, que desde el punto de vista técnico se le demuestre a toda la comunidad internacional que aquí va a haber no solamente un acompañamiento internacional, sino que va a haber una apertura en toda la fase electoral, en el registro electoral, auditorías en las mesas, auditorías en el momento, es decir, debe de alguna manera abrirse la compuerta a ceder alguna. Cuando yo hablo de ceder significa a que se sienten, si se están haciendo exigencias, escuchemos las exigencias. Aquí no solamente tiene experiencia electoral los que están gobernando, los que están en el consejo, aquí hay mucha gente con experiencia electoral, y bueno, y si hay alguna falla y yo no tengo nada que temer, vamos por el país, vamos a hacer un llamado a hacer las elecciones en el tiempo que corresponde, a otorgarle medidas. Yo creo que hay que aplaudir que se haya pospuesto la elección presidencial de alguna manera, porque, oye, realmente hacer unas elecciones presidenciales con ese apuro, como si esto fuera, no sé, hacer una cosa muy ligera. No, señores, estamos en una crisis política, estamos en una crisis social. Tenemos que darle respuesta al país, y muchos de los que están en este momento, a nosotros tal vez podemos sentarnos aquí a hacer una crítica, pero los que están sentados en el gobierno, los que están sentados en la oposición, a esos actores políticos, la historia es quien les va a demandar. Es como cuando usted hace un juramento. Yo, cuando soy diputado del Consejo, a la Asamblea Nacional, yo juro. Entonces yo entiendo la política de alguna manera, que uno juega, hay juegos políticos que se hacen, pero en este momento debemos pensar en el país. Yo reitero el llamado a los actores políticos de sindéresis, de seriedad, además ante la comunidad internacional, que ha hecho una presión muy grande, porque se le debe dar garantías. ¿Dónde está el problema en que se le exija al Consejo Nacional Electoral que incluso aquí hay deudas muy grandes
¿Cómo nosotros hacemos, por ejemplo, un referéndum revocatorio solo con normas del CNE y no se dicta una ley desde la Asamblea Constituyente del 99? Es muy grave esa situación que hay que corregirla en términos inmediatos. Hay temas importantísimos en el avance que tuvo la Constitución del referendo. Tema, por ejemplo, como el referéndum revocatorio. Aquí se hizo un referéndum revocatorio presidencial con normas que dictó el CNE. Entonces el CNE prácticamente está legislando cuando le correspondía a la Asamblea Nacional dictar una ley de referéndum. Entonces cuando la nueva Asamblea trata de dictar una ley, también se le coarta la ley y se dice que no, que es el Consejo Nacional Electoral. Entonces estamos mezclando competencias, extralimitando competencias. Uno tiene que ser serio. Yo creo que los actores políticos deben comenzar a ser personas con más seriedad, mostrar, y la gente de a pie, gracias a Dios, para mí eso ha sido una conquista. La gente de a pie sabe leer, la gente de a pie lee la Constitución, la gente de a pie entiende si tú le estás mintiendo o le estás diciendo la verdad. La gente de a pie está evaluando. Y no solamente está evaluando a la oposición, también está evaluando al gobierno. Entonces, yo creo que algunas conquistas que se lograron con la Constitución del 99 no las podemos tirar a la basura. Tenemos que la obligación, sobre todo, yo reitero, los actores políticos, que son los que van a pasar a la historia, que son de los que se va a escribir lo que hicieron en el momento. Hay que tener la grandeza en este momento de comprender que tenemos que ponernos de acuerdo para que la gente tenga resultados reales y garantías reales, que la gente vaya a votar. Todas las encuestas lo dicen, la gente quiere votar, la gente no quiere una guerra civil, la gente no quiere sangre, la gente no quiere enfrentamiento. Y lo ha demostrado hasta el cansancio. Ahora, si los actores políticos no entienden que de ninguno de los bandos, sea el que sea, la gente, la que está en su casa, la que está escuchando el programa, la que está en su trabajo, quiere seguir trabajando, pero también quiere eficiencia. Y lamentablemente Venezuela en este momento estamos en una época donde la renta petrolera, ya no vamos a vivir de la renta petrolera. Entonces tenemos que entre todos comenzar a ser un país productivo, donde la renta petrolera, como en otros países, simplemente es algo más. Yo siempre comparo, y es odioso hacer comparaciones, pero usted va a los países árabes que no tienen ni siquiera tierra para sembrar. La transformación que hizo el petróleo en esos países, donde todos estudian, todos tienen la oportunidad de ser alguien en la vida, pero han sido países que han desarrollado el turismo, que han desarrollado otras áreas gracias al petróleo. Creo que a nosotros nos ha faltado un poco de ese tema. Entonces tal vez esto nos sirva de reflexión a todos los actores políticos, del futuro de nuestro país sea un mejor futuro, pero entre todos. Yo insisto que tiene que ser un mejor país entre todos. Yo estoy un poco cansada de culpar al otro, porque ya es hora de asumir responsabilidades también. Y esto le corresponde al propio gobierno, que en estos momentos es el que lleva la principal carga y responsable directo de la pavorosa crisis por la cual atraviesa el país en este momento. Vamos a un corte en este momento para entrar ya a la parte final del programa y aprovechar al máximo la presencia de nuestra invitada especial, la doctora Ana Paula Diniz. Retomamos nuestro programa Ítalo Zapata con la comunidad, ya prácticamente en la parte final, y recordándole que tenemos como invitada especial a la doctora Ana Paula Diniz. Hemos abordado temas realmente importantes con respecto al acontecer de la vida social y política del país. FENACOMUNAL, quería referirme a esta importante organización de carácter social,
fundada el 26 de octubre del año 2010, viene realizando un trabajo vinculado estrechamente con los consejos comunales a nivel nacional. En otras oportunidades hemos reseñado la enorme importancia contenida incluso en la propia Constitución, que le ha dado vida y vigencia a más de 50.000 consejos comunales a nivel nacional, con sus fallas, con sus errores, con sus éxitos, pero siempre insertas dentro del tema de la participación aspectos tan importantes contenidos en nuestra propia Constitución Nacional, y en razón a ello, entre otras, fue por lo que nos permitió invitar a nuestra invitada, la doctora Ana Paula Diniz. Hablábamos hace rato del tema de la situación en la cual se encuentran los consejos comunales y los propios consejos, las juntas parroquiales. Hemos venido proponiendo, y así lo hemos hecho en algunos medios, que bueno, así como se está incorporando en forma, si se quiere, apretada, más allá de la elección presidencial, lo referente al tema de la elección de los consejos municipales y de los consejos legislativos, bueno, la propuesta de incorporar en forma simultánea también la elección de las juntas parroquiales y de los consejos comunales. Y en ese sentido le hemos solicitado a algunos organismos, al propio CNE, al defensor del pueblo, bueno, que fije posición con respecto a esta situación de anomalía en la cual se encuentran sobre todo los consejos comunales, con una paralización inconsulta, injusta, desde hace año y medio, y coartando de alguna manera este principio de participación, repito, contenido no solamente en la ley orgánica de los consejos comunales y de la propia Constitución. Sobre este aspecto queríamos consultarle a la doctora Ana Paula Diniz su opinión con respecto a este planteamiento que desde FENACOMUNAL venimos nosotros haciendo. Muy rapidito, doctora. Bueno, yo considero que lo importante es hacerle un llamado serio y contundente al Consejo Nacional Electoral como el poder electoral, porque ahora tenemos un nuevo poder. Yo creo que se podría hacer una comunicación, una exhortación al CNE, a la convocatoria que reactive la elección de los consejos comunales, porque ahí es donde está la primigenia democracia, que es en la Asamblea de Ciudadanos. Excelente opinión, y nos complace mucho sumar a este esfuerzo esta opinión tan importante de una profesional como lo es la doctora Ana Paula Diniz en este esfuerzo, porque es justo, porque es necesario y porque no podemos seguir violando, por supuesto, ni la propia ley ni la propia Constitución en materia de participación ciudadana. Creo que hemos llegado ya al final de este programa. Ítalo Zapata con la comunidad. Queremos invitarlos para el próximo martes por Radio Sintonía 1420 AM a las 10 de la mañana, donde vamos a tener igualmente otros invitados de lujo, donde vamos a abordar temas que tienen que ver con el acontecer político, económico y social, aspectos fundamentales que privan en este momento en la mente de todos los venezolanos. Gracias en los controles al amigo Luis Martínez, el mago, a la doctora Toti de Pocaterra y a la doctora Obregón por la colaboración y por el respaldo y apoyo a este importante programa. Y gracias, por supuesto, a la doctora Ana Paula Diniz, quien nos acompañó en esta oportunidad, y al amigo Giovanni Márquez por su contribución y colaboración y asistencia bien importante y bien oportuna, para hacerles llegar, como en efecto ocurrió, este importante programa en beneficio de todo el país. Sintonía 1420 AM presentó Ítalo Zapata con la comunidad, con Ítalo Zapata. Es la radio.